Hay algo que me impacta muchísimo porque el rey David fue un hombre que fue muy perseguido. ¿Cuántas aquí han sido perseguidas? Levante su mano y dijera que ¿cuántas han sido vituperadas, señaladas, atacadas? ¿Cuántas han sido amenazadas de muerte? Todas. A veces muerte de palabras, muerte física, pero a veces el enemigo nos señala con una muerte emocional, queriéndonos destruir y queriéndonos acabar. Y el rey David así andaba, señalado, aplastado, perseguido, acusado. Había cometido miles de errores. ¿Cuántas han cometido errores o hemos cometido errores? Todas, cantidades de errores. Pero aún así, Dios fijó sus ojos en él. Imagínense, aún así, Dios fijó, porque su palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de David. Y Dios hizo de él un rey que libró muchas batallas. ¿Cuántos han librado muchas batallas? Diga, yo soy una reina que estoy librando batallas. Pero ¿sabe lo importante del rey David? Que él libró batallas para él y sus generaciones, porque hasta el reinado del rey David hubieron batallas. De ahí para allá a los demás reyes no le tocó batallas. Hoy usted está librando batallas a favor de sus hijos. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, yo declaro que yo, en todo lo que he vivido, en todo lo que he pasado, Señor, yo he venido librando batallas a favor de mis hijos, a favor de mis generaciones. Ellos no van a batallar con la falta de amor, porque hoy yo la venzo en este lugar. Hoy yo le gano la batalla, Señor, a ese sentimiento destructivo en mi vida, de falta de aceptación, de falta de amor, de falta, Señor, de poder recibir tu diseño en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda falta de amor cae en esta hora sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Y si usted quiere, hable ahí en nombre de sus hijos y declare que sus hijos no van a pelear esta batalla, porque hoy en este lugar se está escribiendo una nueva historia, porque hoy esta fecha está escrita en el libro del reino de los cielos, donde se levantaron mujeres para conquistar y para vencer todo aquello que las tenía intimidadas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando vencemos una batalla, nos muestra la palabra que dan gritos de júbilo. Así que usted dé un grito de júbilo en este lugar. Amén. Cuando David entendió eso, dice en el Salmo 139, cuando él entendió, o sea, él se le iluminó. En el nombre de Jesús, pues hoy se le ilumina lo importante que es para el Señor. Hoy se le ilumina el gran amor y se le revela. La palabra de Dios dice que cuando se revela es que se cae el velo, que nos hacía sentir que nadie nos amaba, que nos hacía sentir que éramos la más fea, que éramos la peor. Ahí hoy se cae ese velo. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted en casa, hoy se necesitan mujeres valientes en este lugar. Hoy se necesitan mujeres guerreras en este lugar, mujeres atrevidas. Esta es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no es usted para orar 4 o 5 horas y machacarle la cabeza al diablo, no. La verdadera guerra espiritual es que cuando usted sale de este lugar, usted sale con amor propio. Usted sigue batallando y usted sigue venciendo, porque usted está conquistando algo para su familia. La verdadera guerra espiritual es cuando usted llega con ese botín a su casa y en la casa la van a ver diferente. Van a decir: ¿qué le pasó a mi mamá? Ya se ve linda, ya se ve alegre, ya se ve llena de gozo. Usted está librando una batalla. Ahí es donde conquista. Ahí es donde conquista. Uno levanta una oración, sí, pero la verdadera guerra espiritual la tenemos. Es cuando estamos en el campo de batalla. Y David, en el Salmo 139:14, cuando él entiende lo que Dios hacía con él, cuando él se le revela verdaderamente el propósito de Dios en su vida, y él entiende para qué fue formado, porque es que no nos hemos dado cuenta. Mire, yo puedo ver muchas cosas en ustedes en este día, muchas capacidades, muchos dones. Puedo ver la gracia de Dios y el poder de Dios en sus vidas para hacer muchas cosas. Puedo ver una mujer muy soñadora y que quizás en el transcurrir del camino esos sueños se los apagaron y se los quebraron, y mucha gente hasta se burló de esos sueños y muchos sueños hasta se los robaron. Pero puedo ver también una mujer que hoy despierta, se le caen esos velos en el nombre de Jesús y empieza a levantarse, a seguir soñando, a seguir conquistando, a seguir emprendiendo. Amén. Cuando a David se le revela eso, él da una exclamación. En unas versiones dice
a Él. Todo lo que Él depositó, usted está llena de dones, usted es una dinamita, ¿sabe? Porque el Espíritu de Dios es poder, y en el original está traducido como una dinamita que está dentro de nosotros. Así que usted tiene dinamita dentro, y esa dinamita tiene que explotar, esa dinamita tiene que sacar lo bueno que hay en su vida. Amén. Dice: oh, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. David no estaba hablando de las guerras que ganó. David no estaba hablando cuando llegó al palacio y vio tremendo palacio para mí solo y gobernar tantos pueblos, tantas naciones. No, él estaba viendo lo maravilloso y formidable que era él, lo que Dios había formado en él, lo que Dios había depositado en él, lo que Dios había hecho en él. Y lo mismo que Dios depositó en David es lo mismo que Dios depositó en nosotros. Lo mismo, y si usted lo cree y usted lo entiende, yo no sé qué va a pasar con su vida, yo no sé qué va a pasar con su casa cuando usted entienda esta palabra. Porque algo grande, usted va a marcar la historia de su generación, usted va a marcar la historia de su familia. Si usted vive esa palabra, dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y él dice: estoy maravillado. ¿Por qué no estamos maravilladas? Porque no hemos entendido lo que Dios puso en nosotros. No estamos maravilladas, estamos en derrota, estamos en tristeza, en depresión, en angustia. Porque cuando yo entiendo lo maravilloso que Dios depositó en mí, toda depresión, toda tristeza, toda falta de amor propio, toda falta de aceptación, todo eso tiene que salir de mi vida. Cuando yo entiendo lo que Dios podía hacer. ¿Sabe qué? A mí me daba tanto miedo hablar en público, y yo me paraba y yo sentía que el piso me daba vueltas, así. Y la primera vez que a mí me tocó predicar, Dios me dio como 5 hojas para predicar. No, me iba a dar una predica así bien poderosa. Y yo le dije a mi esposo que se sentara ahí atrás y me acompañara para yo estar más tranquila. Y yo recuerdo que esas 5 hojas las di en 5 minutos. Y ahí mismo les dije: y aquí las dejo con mi esposo. Lo dejé a él ahí con el problema grande. Y después de permitir y entender que Dios depositó algo en mí, y que cuando Dios deposita algo en nosotros, en esa área donde Dios nos quiere usar es donde nosotros somos más atacados. Cuando Pablo estaba en la isla de Patmos, él fue a buscar leña para hacer el fuego, y una serpiente, una víbora, vino y lo atacó en su mano, y él se sacudió de la víbora. Él se sacudió. Así tenemos que sacudirnos nosotros. El enemigo ha venido a atacarnos y nosotros tenemos que sacudirnos. Pero lo más tremendo es que en lo que el enemigo lo estaba atacando era en lo que Dios más lo iba a usar. ¿Cuántas creen que donde el enemigo más nos ataca es donde Dios más nos va a usar? Piense por un momento en qué áreas el enemigo le ha atacado. Piense por un momento en qué áreas el enemigo se ha querido levantar en contra de su vida, en contra de su casa, en contra de sus hijos. Y usted diga: ahí es donde Dios nos va a usar. En lo que más ha atacado a su hijo, ahí es donde Dios va a usar ese hijo. En lo que más ha atacado a su esposa, es ahí donde Dios, porque después Dios usó las manos de Pablo para orar por el papá de Publio, y él se sanó con su mano. Lo que el enemigo iba a usar, lo usó después Dios para traer sanidad a un cuerpo. Y cuando el enemigo quiere atacarnos a nosotros, es porque ahí es donde él más nos quiere usar, donde Dios más nos quiere usar. Y David dijo: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y estoy maravillado. Y dice: y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántas saben que estamos selladas con el sello del Espíritu Santo? Usted está sellada y marcada, no solo porque Dios la quería sellar como un animal, como se sellan las vacas o los caballos, y decir: esta es propiedad mía. No, Dios nos selló con un propósito. En ese sello del Espíritu Santo está el propósito y el llamado de nosotros. En ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso David, aunque a él le costaba entender, porque David, antes de llegar a tomar la posición de rey que Dios le dio, tuvo que luchar con gigantes, con muchos gigantes, no solamente contra Goliat, un gigante externo. El primero tuvo que luchar con el gigante de su mente, que le decía que era un bastardo y que no podía ser rey. Miren, nuestra mente nos engaña y nos dice: eres una pobretona y no podrás hacer esto. Eres una... No, mejor no decir esas palabras.
Pero el gigante se vence cuando hay amor. Cuando está el amor de Dios en nosotros y cuando hay amor propio. ¿Sabe que el amor vence y cubre multitud de faltas? El amor es una de las fuerzas más poderosas que hay. Es tan poderosa que cuando se habla del fruto del Espíritu, se habla que el fruto del Espíritu es amor y de él se derivan los demás frutos. Y cuando nosotros estamos llenos del fruto del Espíritu, a nosotros no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Dígale a la que está a su lado, de ahora en adelante no va a haber quien te pare. No va a haber quien me detenga, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Entonces David entendió. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque usted es una obra de arte, usted es una maravilla del Señor. Y David dice, y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar nada. De todo lo que él escribió, no falta nada de lo que él escribió en su vida. No falta nada. Y dice, en tu libro estaban escritas. Ahora, a nosotros nos queda la tarea de decir, Señor, en ese libro que tú tienes, ¿qué otras cosas has escrito más de mí? Así que a veces somos muy curiosas, investigativas. Entonces usted se va a ir con una misión, una tarea de este lugar. Investigar cuáles son todas esas cosas escritas en el libro de Dios acerca de su vida. Porque lo que él escribió de mí no es lo mismo que escribió acerca de ella. Porque lo que él escribió de mí no es lo mismo que escribió acerca de ustedes. Con cada uno de ustedes él se tomó su tiempo para escribir algo especial acerca de cada uno de ustedes. Pero volvemos al principio. Tenemos una falencia muy grande, y es la falencia de poder ver a Dios como Padre y poder entender que Él nos ama tanto que depositó su gloria, porque nos sentimos como nadie, diciendo, no soy digna, es que Dios, ¿por qué me iba a fijar en mí? Es que Dios, ¿por qué iba a depositar algo en mí? Entonces tenemos que volver a esa paternidad, tenemos que volver a amarlo a Él y a recibir de Él esa paternidad. Esa paternidad ha sido quebrantada espiritualmente y ha sido quebrantada emocional y terrenalmente, esa paternidad. Entonces, cuando hay una mujer que se ama a sí misma, ¿por qué nos volvemos poderosas? ¿Por qué nos volvemos poderosas cuando nos amamos a nosotras mismas? Porque cuando nos amamos a nosotras mismas, aprendemos a amar a los demás. Y no hay poder más grande en el mundo que el amor. Por el amor es que Cristo murió en una cruz. Por amor es que Dios envió a su único hijo acá a la tierra. Por amor. El amor nace, se desarrolla y es Dios Padre. El amor es paternidad. Y cuando hay amor, cuando hay un hijo que tiene amor de un padre, es un hijo seguro. Es un hijo que desarrolla sus talentos. Es un hijo que tiene una inteligencia y una sabiduría impresionante. Cuando nosotros desarrollamos esa paternidad, no solamente vamos a tener inteligencia, sino que también vamos a tener sabiduría. Amén. Aprendemos, cuando nos amamos a nosotras mismas, aprendemos a perdonarnos a nosotras mismas. A veces no nos perdonamos, hemos cometido infinidades de errores en nuestra vida y vivimos cargando ese peso. ¿Y por qué lo cargamos? Porque no nos amamos a nosotras mismas. Entonces, cuando nos amamos a nosotras mismas, aprendemos a perdonarnos a nosotras mismas, pero también a perdonar a los demás. Amén. Aprendemos a ser pacientes. Amén. Cuando nosotras nos amamos a nosotras mismas, aprendemos a ser pacientes, porque entendemos que también necesitamos la paciencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aprendemos a decidir por sí solas. Una mujer que no se ama a sí misma le cuesta decidir. Y por eso, cuando una mujer se ama, es una mujer llena de poder, porque es una mujer que toma decisiones y que hay oportunidades que llegan en el momento. Mientras que usted va y consulta la aprobación de otra persona, se fue. Entonces aprendemos a decidir por sí solas. No somos influenciables por nadie. Tenemos nuestro carácter definido en Dios y nadie va a venir a movernos. A veces vienen amistades, y si usted se da cuenta, hemos tenido etapas en nuestra vida donde amistades nos han llevado a cometer errores, donde amistades nos han dado consejos malos que han traído destrucción a nuestra vida, a nuestra casa, a
familia, donde amistades han venido a darnos consejos malos y nos han hecho perder buenas oportunidades. Es una mujer que se ama a sí misma, está tan llena de poder que tiene el poder de decidir por sí sola, porque sabe y tiene una conexión con el Padre que forma su carácter y sabe decidir. Y usted no depende de nadie para poder decidir. Una mujer que desarrolla el poder de amarse a sí mismo es una mujer que se respeta a sí misma. Se respeta sus pensamientos, respeta sus acciones. Se respeta tanto que sabe que hay lugares que no tiene que frecuentar. Se respeta tanto que sabe que hay amistades con las que no tiene que andar, que hay consejos a los cuales no tiene que escuchar, y eso desarrolla un poder en nosotros. Sabe elegir la fuente del consejo. Sabe que una mujer que no se ama a sí misma es una mujer que se cierra muchas puertas, porque las puertas se nos abren por el carácter, y el amarme a mí misma es un carácter desarrollado, y por eso se nos cierran puertas. Y la hermana psicóloga que está aquí sabe que en todas las empresas a usted le hacen una prueba psicológica, hasta en los colegios cuando usted va a entrar a su hijo, y usted le cierra puertas hasta a sus hijos por su carácter, porque no se sabe amar a sí misma. O sea, se cierra puertas de oportunidades de negocios. La gente empresaria, la gente a la que usted va a ir a tocar puertas, es gente que está preparada en muchas áreas para manejar un negocio, para manejar una empresa, para manejar una entidad. Y entonces esas personas a usted le evalúan. Imagínense, si nosotras como mamás que tenemos, dicen por ahí que es un sexto sentido, pero no, ese es el discernimiento psicológico que Dios coloca en nuestras vidas, y usted a sus hijos, usted mismo le discierne cuáles son las buenas amistades o no. Usted a sus hijos les discierne, es que no andan cosas buenas, ese se está juntando con tal niño y ese me lo está contaminando, porque empezamos a discernir y empezamos a cerrar puertas. Empezamos a cerrar puertas. Hay muchas puertas que Dios quiere abrirnos a nosotras. Hay muchas puertas que Dios quiere abrir a la familia, pero es determinante que nosotros hoy determinemos en nuestro corazón cambiar la historia. Yo quiero pedirle por un momento que ahí cierre sus ojos. Cierren todos sus ojos. Si hay alguna que vino por primera vez y no ha recibido a Cristo en su corazón, voy a pedirle que levante su mano, porque usted hoy necesita esa paternidad de Dios. Hoy Dios quiere presentarse en su vida como Padre. Y si usted está en este lugar y usted sabe que usted necesita buscar a Dios más como Padre para que Él forme su carácter, levante ahí su mano. Todas con los ojos cerrados. Necesitamos a Dios como Padre. Levante su mano. Aquellas que esa paternidad terrenal en sus vidas no ha sido eficaz, ese padre biológico no ha sido eficaz, y eso ha deteriorado en su vida el que usted pueda amarse, porque el amor a nosotras mismas lo determina mucho nuestro padre terrenal. A veces fuimos despreciadas y abandonadas por esos padres. Si hay alguna que fue despreciada y abandonada por ese padre, levante su mano. Si hay alguna que aunque ese padre nunca abandonó el hogar, estuvo ahí, pero fue un padre ausente, levante ahí su mano también. Levante su mano. Voy a pedirle a las servidoras que se vayan acercando donde estas hermanas, al pastor, la pastora, que se vayan acercando donde estas hermanas que están levantando sus manos, porque hoy Dios, para poder manifestar su poder del amor propio, Él tiene que manifestar esa paternidad. Hemos vivido esa orfandad en nuestras vidas, ese abandono en nuestras vidas. Si alguna aquí ha tenido resentimiento y dolor con sus padres porque quizás han querido más a otros hermanos, usted tiene un problema de orfandad. Levante su mano delante del Señor y dígale: Señor, yo hoy vengo aquí para ser sanada en tu presencia, para ser sanada por ti, Señor. Levante sus manos ahí delante del Señor. Y si usted necesita que Dios hoy le enseñe a amarse a sí misma, levante sus manos también delante del Señor, porque el Espíritu de Dios, que trae el espíritu de adopción a nuestras vidas, Él hoy quiere decirnos que somos hijas, que somos amadas, que somos aceptadas, que somos valoradas, que tenemos su esencia. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás